Bienvenidos a Tarde de Cine, un podcast dedicado al cine y las series. Yo soy Daniela y estamos ante el 6º capítulo de Bonus Extra, en concreto la parte 2 de los Oscar. Aquí os voy a hablar de El Hijo, Almas en Penas de Inisherin y Sin Novedad en el Frente. ¡Vamos a ello! ¿Qué haces aquí? Nicholas lleva casi un mes sin ir al instituto. Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo? ¿Eres consciente de que pueden expulsarte? ¿Puedo vivir contigo? Dices que no conectas mucho con los de tu edad. Tu otro hijo también te necesita y siempre estás trabajando. ¿Ha hablado contigo de nuestro divorcio? He intentado ayudarte, darte ánimos. ¿Qué ocurre? ¿Tomas drogas? ¿Crees que puedes vivir así haciendo lo que te dé la real gana? En la dirección tenemos a Florian Zeller, que es el director de El Padre, su mejor obra sin duda. Y en el reparto tenemos a Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Seth MacGrath, Laura Dern y Anthony Hopkins. En el guión también tenemos a Zeller y a Christopher Hampton, y en la música a Hans Zimmer. Si os soy sincero, mira que soy muy fan de este señor, creo que es de las peores bandas sonoras que ha hecho. No es por ser muy dura, pero para mí, a ver, tampoco es que cuando la escuchas dices, joder, qué horror. Pero para mí yo pienso que no es de sus mejores obras, no es nada reseñable ni que sea digna de recordar, pero bueno, entiendo que no se puede hacer siempre obras maestras, ¿no? Es que Interestelar y Origen lo dejaron muy alto, también si no recuerdo mal también es el de Gladiator, pero es que este señor ha hecho canciones y bandas sonoras buenísimas, pero para mí la verdad que aquí flojea un poquito. En cuanto a la película, primero deciros que me he equivocado, he puesto aquí El Hijo pensando que les hayan nominado a los Oscar, pero es que no fue así. Les nominaron a los Globos de Oro, que si no recuerdo mal nominaron a Hugh Jackman a Mejor Actor Protagonista. Pero bueno, ya que estoy, pues os voy a hablar sobre esta película que, por si no habéis visto la anterior, que es El Padre, es muy buena. Esta película, a ver, no está mal, pero después del listón que dejó El Padre, esta cae por completo en picado. O sea, los personajes están muy estereotipados, a esto se le suma que pues están poco desarrollados, y encima, para colmo, hay poca profundidad en cuestión con el tema del suicidio, que es de lo que trata esta película. Es una pena, ya que yo pienso que Zeller, como os decía, retrató tan bien el tema del padre, de lo que está en el Alzheimer, cómo lo sufren las personas y cómo también lo sufren los familiares. Su mejor película sin duda, o sea, no quiero hablar mucho de ella, pero me pareció muy acertado ponernos en la piel del personaje que hace Anthony Hopkins, ver lo que... porque básicamente el montaje juega con eso, y la película nos hace hacernos sentir cómo se siente el personaje de Anthony Hopkins mientras la enfermedad le va avanzando, por desgracia, y cómo el pobre no va entendiendo nada y cada día el Alzheimer le va pudiendo más. Que aquí, sinceramente, Zeller demostró que, o sea, si ahí retrató muy bien lo que está en el Alzheimer y lo que se sufre, aquí se nota que, sinceramente, no sabe de verdad lo que es el suicidio y cómo afecta a las personas. Como os decía, lo bonito del Padre, en el sentido, no me malinterpretéis porque es muy triste tener Alzheimer, pero me encantó la manera tan humana y tan empática de representar a una persona con Alzheimer y todos los procesos que pasa y lo mal que lo pasan esas personas con esa enfermedad, que aquí coja y lo haga todo de manera tan superficial, tan... me pareció muy triste porque, para una vez que yo creo que por fin se puede hablar del tema del suicidio, que siempre ha sido un tema tabú y que yo creo que ya es hora de que se normalice el tema de hablar sobre estas cosas, porque pasa día sí día también,
y es un problema en nuestra sociedad a día de hoy, aparte de la depresión. Entonces, retratar de esa manera a este personaje y encima ponerle de manera secundaria cuando, primero, la película se llama El Hijo, o sea, aunque en realidad se debería llamar El Padre .2, porque aquí el personaje principal y al final quien se come la película es Hugh Jackman, pero aunque me parece bien que se retrate desde el punto de vista del padre, de lo duro que es tener que ver a tu hijo así, la incomprensión que hay detrás, evidentemente, de todos estos temas, pero que no se desarrolle el personaje de el por qué está tan deprimido, por qué no tiene ganas de vivir, y lo único que nos dicen es por qué sus padres se separan, cuando al final hay mucha más profundidad en el tema de que una persona se pueda deprimir y tenga tendencias suicidas. No es solo por eso, hay muchos más detonantes, o cómo decirlo, hay muchos más cosas que te hacen llegar a tener depresión o querer, pues, suicidarte básicamente. Entonces me pareció muy desaprovechado en ese sentido esta película, porque trataba algo que creo que es algo que ya es por fin, creo que estando en auge el tema de la salud mental, normalizando por fin la salud mental y lo importante que es hablar del tema del suicidio, hubiera estado genial si se hubiera retratado como se debería. Pero bueno, aún así es una película que, bueno, la disfruté dentro de lo que cabe. Lo único que me pareció, pues eso, es que tenía buenas intenciones, pero está muy mal ejecutada y desarrollada. Es lo único que puedo decir de esta película. Si la llegáis a ver algún día, no sé si pensaréis igual que yo, pero yo os recomiendo mejor ver El Padre, aunque este señor va a hacer, porque según leí es como una trilogía basada en una obra de teatro, que es primero El Padre, luego El Hijo y luego La Madre, que va a ser la última película de todo esto. A esta película yo le daría un 5, la verdad que se salva por la gran actuación de Hugh Jackman. Si podéis verla alguna vez, pues bueno, sí, echadle un vistazo, pero no os esperéis una profundidad y desarrollo del tema del suicidio para nada. Pero bueno, aún así, bueno, se disfruta dentro de lo que cabe. Yo le doy eso, lo que os he dicho, un 5, y bueno, seguimos con Almas en Pena de Inisherin. Colmson y Larry, ¿vosotros dos no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí. A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho. No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Pero ayer te caía bien. ¿Marca ya no quiere ser tu amigo? ¿Qué tiene, 12 años? ¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano? Es aburrido, Simón. Pero siempre ha sido aburrido. La otra noche te tiraste 2 horas hablándome de lo que habías encontrado en la mierda de tu burra. No era la mierda de mi burra, era la de mi pony. Eso demuestra que no me escuchabas. En dirección y guión tenemos a Martin McDonagh, que es conocido por 7 psicópatas y 3 anuncios a las afueras. Peliculones. La verdad que a mí me gustó más 3 anuncios a las afueras, pero los dos en general están muy bien. En cuanto al reparto, tenemos a Colin Farrell, Barry Keoghan, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Sheila Freedon. Yo aquí deciros que estamos ante una película que no es una película, es un peliculón. De verdad que si no la pudisteis ver el año pasado en los cines, id a verla, que está en Disney+, que de verdad que es muy, pero que muy recomendable, como el cine que hace este hombre, ya que estamos ante una película muy interesante, con tonos de humor muy acertados y con un ritmo pausado que hace retratar muy bien lo que está pasando en ese momento y el reflejo de la guerra civil irlandesa, ya que está ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda en 1923. Aquí nos narra la historia de 2 amigos de toda la vida, Patrick y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm decide poner fin a su amistad. Aquí Patrick, el pobrecillo, tristísimo y atónito, porque sinceramente se pasa toda la película el pobre triste. La verdad que la acabas cogiendo muchísimo cariño y empatizas muchísimo con este personaje. Y menos mal que no está solo, porque tiene la comprensión de su hermana Siobhan y Dominic, que es su mejor amigo también en esta película, que el pobre pues al final se esfuerza por reconstruir la relación, ya que se niega a las negativas que le va dando Colm a lo largo de la historia.
Pero la cosa no termina aquí. Aquí cuando Colm le plantea de manera como un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan, pues la verdad, consecuencias traumáticas. Esta historia en principio parece absurda, en serio, porque a la primera hora, cuando la estás viendo, dices, exactamente no sé dónde quiere ir esta película porque me parece absurdo lo que está ocurriendo, pero al final es una metáfora de cómo ocurren las guerras, lo absurdo que es matarnos y enemistarnos por redencillas absurdas, desprecios clasistas y egoístas, ¿no? A partir de ahí dije, wow, lo que acaba de hacer este señor durante 2 horas, porque creo que son 2 horas de película, y todo lo que te llega a contar en un momento. Todas estas cosas que os acabo de mencionar se van desarrollando a la par que va avanzando la guerra civil, ¿no? Porque al final es como un reflejo de cómo se va desarrollando todo y cómo se crean como las guerras, ¿no? Y cómo al final nos enemistamos unos con otros, pero me pareció brutal cómo se va desarrollando en función de cómo va avanzando la guerra civil. Como os decía, vemos que la película empieza cuando Con toma la decisión de dejar de hablar a su amigo, sobre todo porque el motivo es totalmente absurdo, pero es que le dice porque es aburrido, o sea, es como, por favor, ¿cómo vas a dejar a alguien de hablar por eso, no? Y aquí, sinceramente, comienza totalmente el desastre, que es lo que se va desatando a lo largo de la película, donde vemos pues temas bastante interesantes, no solo de los que he mencionado antes, sino como el tema de Colm, que está obsesionado con dejar un legado, aprovechar el tiempo, ser alguien en la vida. Y también se ve pues lo que son las depresiones y las relaciones tóxicas, porque al final en ese sentido sí que vemos como Patrick no acepta que su amigo no quiera ser ya más, pues eso, su amigo, evidentemente, y cómo se niega y hace todo lo posible para hacerle putada, se podría decir, para que al final llamarle la atención y que vuelvan a reconciliarse, ¿no? Pero al final yo creo que de las mejores escenas que hay, aparte de toda esa locura que se monta con ellos desde que dejan de ser amigos, es cómo se representa muy bien lo que os decía con el tema de cómo se crean también las guerras en muchos aspectos, en el sentido de cómo por parte de Colm hay ese clasismo por querer ser superior a Patrick, por ser como más intelectual que él en muchos aspectos, ¿no? Entonces esa escena que hay en el bar en el que Patrick viene borracho y está cansado del desprecio de Colm por esos rollos, al final se ve como una especie de balance de que debería haber un equilibrio, no solo está bien desarrollarse y ser alguien en la vida y encontrarse y tener tu identidad, sino también ser buena persona, ¿no? Porque al final a las personas no solo se les recuerda por quienes eran, sino también por cómo eran con los demás. Entonces esa escena que retrata eso me pareció brutal, junto con el final, que sinceramente retrata muy bien lo que pues es tener depresión, de esas tendencias suicidas que tiene Colm, que no quiero contaros mucho más, ¿no? Porque la verdad que el final es bastante apoteósico. Pero es una película que yo creo que retrata muy bien lo que ocurría durante esa época, como al final hasta pues amigos, primos, pues eso, hasta la misma familia acaba desatando un desastre horrible que son las guerras, porque hasta el final eso sí que a veces pasa. La verdad que no quiero contaros mucho más porque es una película que se disfruta mucho, es verdad que os he contado varias cosas, ¿no? Pero sobre todo cuando decía que salen acontecimientos que provocan consecuencias traumáticas, de verdad que tenéis que verlo, todo lo que ocurre, sobre todo con el personaje de Colm, que la verdad que es un personaje bastante interesante. También es cierto que a pesar de que Patrick es mucho más simple, tiene un corazón enorme, precioso, y creo que de los dos al final es como la mejor persona en general, aunque también se le va un poco la olla en muchos aspectos, pero al final son personas que se sienten totalmente perdidas y al final retrata muy bien lo que es el título de Almas en pena, ¿no? de Inisherin, porque todo lo que ocurre ahí en realidad es bastante triste, pero bueno, solo deciros que es una película que merece muchísimo la pena, que da para reflexionar muchísimo, sobre todo por todos estos temas que he dicho y el tema de la guerra, y que creo que es una película que me hubiera gustado verla en los cines porque lo que es la fotografía y la ambientación es brutal. Es verdad que yo, vale, tengo una tele de 43 pulgadas, ¿vale? Y se disfruta, pero
hay películas que cuando tienen una fotografía tan bien cuidada y preciosa es mejor verlas en pantalla grande. Pero bueno, con todo lo demás, también la banda sonora es brutal. La verdad que la recomiendo muchísimo. Yo le doy un 8,5 o 9. Y bueno, aquí voy a finalizar con Sin novedad en el frente. Deutsche Sozialdemokraten, unser geliebtes Volk wehrlos machen. En cuanto a Sin novedad en el frente, tenemos al director Edward Berger, que sinceramente es la primera vez que veo una película de él. No he tenido el placer de ver más filmografía sobre él, pero bueno, ahora que he visto esta película y me ha gustado, creo que le echaré un vistazo. En el reparto tenemos a nuestro querido Daniel Brühl y Felix Kammerer, creo que se dice así, que es Paul, y él es el protagonista de esta historia. Esta película está basada en una novela de Erich Maria Remarque, que la verdad que después de ver la película tengo ganas de echarle un vistazo y leerlo, porque no había oído sobre la novela, pero nunca la había leído, y después de ver la película creo que me he quedado con ganas de leerlo, así que cuando pueda la leeré y a ver qué tal, pero creo que es una película que te quedas con ganas de leer la novela. En cuanto a esta película, bueno, la verdad que no es que vaya a decir gran cosa, no por nada, sino que no es nada nuevo que no hayamos visto, ya que es una película que retrata a los soldados de manera más humanizada y empática en muchos sentidos, y me parece fascinante, sinceramente, a la par de que retrata muy bien lo que es la vida en la guerra. Sobre todo, estos son como los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, porque si no recuerdo mal, están ya en 1918. Y lo que sí que me gustó fue el inicio, ¿no? Sobre todo primero con esa grúa, haciendo un gran plano general donde vemos básicamente lo que es el campo de batalla y un montón de cadáveres, ¿no? Junto con varios planos de lo que son el bosque y los animales que hay alrededor, retratando muy bien lo que es el horror de la guerra, ¿no? Es una película que, como os digo, retrata muy bien lo que es la vida en la guerra en todos los sentidos, lo que van sintiendo los soldados a la par que va avanzando todo, y sobre todo al principio, ¿no? Porque es verdad que el personaje de Paul con sus amigos están como muy ilusionados por dar la vida por la patria, y sobre todo vemos esa manipulación con ese discurso, ¿no? de el valor que tienen y todo lo que están haciendo básicamente para servir a la mano de unos pocos, ¿no? Porque al fin y al cabo ese contraste está muy bien, ¿no? Mientras los demás soldados están en las trincheras muriendo por la patria, vemos ese contraste de los políticos, cómo van discutiendo, cómo todo es muchísimo más frío, como siempre son intereses, y al final vemos que, como os decía, estamos en manos de unos pocos, y la injusticia que hay detrás, cuando al final pues lo de siempre, todos son egos, poder y codicia, totalmente asqueroso, ¿no? Básicamente lo que es la guerra en general, ¿no? Pero es una película que me ha recordado muchísimo en ciertos aspectos a 1917. Es verdad que en este sentido tú eres básicamente el espectador que te está contando la vida de Paul, ¿no? Mientras que en 1917 es verdad que te hacen partícipe de lo que va ocurriendo y te pones en la piel del personaje. Y en cuanto a la humanización y el retrato empático de los soldados, también me recordó muchísimo a Senderos de Gloria y Full Metal Jacket, que es de Kubrick, básicamente. Creo que es de las mejores películas bélicas que retratan muy bien esos temas, y sobre todo cómo trata de una manera muy humana a los soldados, y cómo al final también vemos esa parte
de desgracia que tienen que vivir los pobres. Aquí se ve muy bien desde el principio, como creo que son como 5 o 10 minutos en el que están todos muy felices y al final de un plumazo se les cae la realidad, se les cae la venda y ven lo duro que es la vida en la guerra, los que básicamente les va a quedar a partir de ese momento y la vida que van a tener. Como al final añoran la vida normal, las cosas cotidianas. También, básicamente, claro, es normal, ¿no? Relacionarse con las personas, con las mujeres en general, ¿no? Y vemos todos esos retratos de desesperación, ¿no? Al final también, de manera cotidiana, lo que al final hay una escena en la que roban, creo que era una cabra o algo así, en un lugar, una casa que está ahí en medio del bosque. Y esa parte me gustó mucho porque yo creo que retrata muy bien, pues básicamente la desesperación de los soldados como una manera natural y mundana de lo que va pasando y lo que va ocurriendo en una guerra, en las conversaciones básicamente que van teniendo y cómo anhelan esa libertad que no saben si van a tener y cómo van teniendo esas conversaciones y los pensamientos y reflexiones que van teniendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Yo creo que es una película que se disfruta muchísimo. Es verdad que yo creo que, como decía en la película anterior, la fotografía es brutal, los efectos especiales son la hostia. En general, no me extraña que estuviera nominada también en los efectos especiales en muchos aspectos porque es brutal el nivel de producción de esta película. Pero creo que hubiera estado muy bien haberla visto en el cine porque de verdad que toda a nivel de producción se nota mucho que se han gastado dinero y para una vez que Netflix hace algo decente, ya que últimamente la está liando parda y los productos que hace no son nada interesantes, la verdad que merece muchísimo la pena y lo disfruté mucho. No os voy a contar muchísimo de esta película porque es lo que digo, no es nada del otro mundo. Si queréis ver de estos temas también, lo que os decía, 1917 está muy bien. Senderos de Gloria es una película muy muy buena y yo creo que La chaqueta metálica también retrata muy bien lo que es el dolor de la guerra y lo que sufren los pobres soldados al final. Creo que es de las mejores. Luego otra que os recomiendo también, que también es muy buena, es Salvar al soldado Ryan, que a mí me encanta esa película. Hay muchísimas que os podría recomendar, pero esas son mis favoritas en general. Y en cuanto al libro, yo creo que todos deberíamos echarle un vistazo porque dicen que a nivel de novela es de las mejores novelas que se escribieron con relación del tema de la Primera Guerra Mundial. Si queréis ensayos, yo os recomiendo al historiador David Stevenson, que es muy bueno, que retrata lo que es toda la Primera Guerra Mundial. Y Max Hastings, que también es un historiador que retrata justo en general el primer año, porque el libro se llama 1914. Entonces, a nivel de ensayos y libros, yo os recomiendo ese, que la verdad que creo que es muy bueno. Si os interesa el tema de la Primera Guerra Mundial, son los únicos libros que me he leído, no puedo deciros mucho más, pero creo que merecen la pena echarles un vistazo. En las películas que os he dicho también, y esta película también, porque la verdad que es muy buena, es dura y cruda de ver, pero se disfruta bastante esos 2 horas y media, no se hace nada pasado en el sentido del ritmo, me refiero. Y bueno, yo creo que aquí acabo con las críticas a las películas que en realidad más me gustaron a mí en general y que creo que merecen más la pena que la que ha sido nominada y ganadora de estos Oscar. Pero bueno, evidentemente por gustos colores, no digo que sea una mala película, pero a mí me gustaron más estas películas que creo que tenían más, no sé, como mucho más que hablar y más temas más interesantes desde mi punto de vista. Y bueno, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado estas 2 partes de los Oscar. Sabéis que podéis seguirnos en Tarde de Cine tanto en Twitter como en Instagram. Y nada, nos escuchamos pronto. Que sepáis que el próximo podcast, que es verdad que siempre decimos que es un podcast dedicado al cine y las series, nunca tenemos tiempo porque es verdad que nos pasamos la mayoría de las veces viendo cine, también vemos series, pero como que nos gusta más
hablar de películas en general, pero esta tenemos que hacerla. Vamos a hablar sobre The Last of Us. Tenemos muchísimas ganas de hablar sobre esta serie. Intentaremos subir más series en general. Y pues nada, que el próximo podcast será sobre The Last of Us. Y ahí lo dejo porque si no me vengo arriba. Nos escuchamos pronto.